Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos, un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a esta actividad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad número 5. Estamos iniciando la unidad número 5 con el tema, y vamos a ver un tema bastante interesante: Ecuador, democracia y derechos humanos, que es fundamentales, correspondientes al tema número 1, con los subtemas: los valores democráticos, la Constitución de la República y el ejercicio de la ciudadanía. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, contesta las siguientes preguntas. Esta es la parte central de lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea. La primera actividad dice, razona. ¿De qué otra manera se puede generar procesos de integración ciudadana a nivel regional o internacional? Debe argumentar su respuesta utilizando ejemplos. La siguiente actividad dice, explique con sus propias palabras lo que es la ciudadanía y cuál es su importancia. La siguiente actividad dice, indague acerca de lo que es la descentralización y explique por qué Ecuador es un estado descentralizado. Ahí se aplica todo lo que son los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, para que ustedes puedan un poquito más investigar y aportar a su tarea. En la parte siguiente dice, reflexione por qué es importante la Constitución en el ordenamiento del país. Utilice un ejemplo para sustentar sus ideas. Y la última dice, explique por qué es importante que en los sistemas democráticos exista una separación de poderes. Mínimo tiene que ser media hoja de lo que ustedes vayan a aportar en relación a la separación de los poderes. Mucho se habla en función de la separación de los poderes, que no tiene que haber injerencia en la toma de decisiones entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder de control electoral y el de participación ciudadana y control social, porque nosotros tenemos 5 poderes a partir de la reforma de la Constitución del año 2008. Entonces ustedes ahí pueden consultar un poco más acerca de este tema. Esas son las actividades correspondientes, tienen 5 numerales, los cuales están constituidos dentro de esta tarea en función de las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, en la parte superior, ustedes deben desarrollar la rotulación y completar todos los requerimientos, y la información que se les solicita periódicamente en la rotulación, y a continuación desarrollan su actividad. En función del contenido de la tarea, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema los valores democráticos, la Constitución de la República, el ejercicio de ciudadanía, correspondientes a la semana 1 de fecha 24 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 24 de junio, a la fecha límite de entregas del 31 de julio, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del presente año. Ahí estaremos prácticamente, y bueno, ustedes estarán prácticamente dando por terminado este proceso educativo. Una vez que se les ha facilitado toda la información y las estructuras y condiciones que ustedes deben cumplir en el desarrollo de la tarea, inmediatamente vamos a proceder con el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema bastante interesante y que nos atañe, nos involucra a todos como ciudadanos. Y vamos a ver en esta característica, vamos a ver los valores democráticos. ¿Qué es democracia? Siempre hemos hablado, siempre hemos escuchado hablar, hemos escuchado tratar en los diferentes medios de comunicación una serie de actividades relacionadas a la democracia. ¿Qué será la democracia? Vamos a ver. La democracia es un sistema de gobierno iniciado por los griegos primeramente, en la época, prácticamente en el inicio de la civilización. Los griegos, ellos fueron quienes determinaron todo este sistema democrático. Esto sucedió en el siglo V antes de Cristo.
y que ha llegado hasta nuestros días como un modelo ideal a construir, en el que el poder radica en quién, en el pueblo. La democracia, prácticamente el poder radica en el pueblo, en cada uno de nosotros. Por eso que cuando nosotros vamos a sufragar, cuando nosotros vamos a algún tipo de referéndum, nosotros somos quienes decidimos qué persona obviamente nos va a dirigir en calidad de gobernante. De allí que proviene su nombre Demos, que significa pueblo, Kratos, que significa gobierno. Al ser el pueblo el que gobierna, instaura una política favorable a sus intereses y también a las necesidades en función del pueblo. El pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus mandatarios, dar seguimiento y control a su gestión o destituirlos en el caso de ser necesario. Además, participa públicamente en la toma de decisiones. Por ejemplo, acá en la ciudad de Riobamba existe una inconformidad, por ejemplo, con el alcalde, y existen determinados grupos que están buscando justamente lo que determina la ley de elecciones para buscar la remoción, para buscar la destitución del primer, en este caso, del burgomaestre, del alcalde. Entonces, así como nosotros les damos el poder, si es que las autoridades empiezan a trabajar en contra o en desmedro de los derechos, del progreso de cada uno de los sectores, obviamente también pueden ser destituidos. Ese es el poder que nosotros nos atañe la democracia. En este sentido, la democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida en la que los derechos de todas las personas se respeten sin distinción de su condición étnica, etaria, de género o de procedencia, porque reconoce a todas las personas como iguales ante la ley. Esto motiva a que las relaciones entre las personas sean horizontales, entre iguales, y no verticales, es decir, entre superiores e inferiores. Las decisiones deben tomarse en consenso mediante un diálogo en el que los diversos grupos sociales expongan todos sus puntos de vista y también sus intereses como grupo. Aunque es la mayoría la que decide, no por ello se pierde de vista el resto y la consideración de la posición de las minorías. Los principios en los cuales están sustentados la democracia. Vamos a ver cuáles son. Los principios que están presentes en el régimen democrático ecuatoriano, por ejemplo, son el respeto, la libertad, la tolerancia, la participación, la igualdad, el consenso, la justicia, la pluralidad, la multiculturalidad, la responsabilidad y la solidaridad y fraternidad. Esos son prácticamente los principios en los cuales se fundamenta todo proceso democrático, especialmente en nuestro país. En cuanto a los cimientos o fundamentos de la democracia se fundamenta en tres preceptos fundamentales, como es en primera instancia la Constitución, y ya vamos a ver en qué consiste la Constitución, luego la separación de poderes, que por ahí tienen un tema en su tarea, y por último la participación ciudadana. Esos son los tres ejes fundamentales o los tres fundamentos dentro de una democracia. En cuanto a la Constitución, establece la estructura del territorio, los derechos y los deberes que tienen los ciudadanos y el sistema de gobierno en el cual nosotros vamos, obviamente, en nuestro estado a ser administrado. En cuanto a la separación de poderes, en todos los estados democráticos existen tres órganos o funciones independientes entre sí para evitar que una persona pueda acaparar todo el poder. Dentro de estos tres elementos, dentro de estos tres poderes que tiene el Estado, son el poder ejecutivo representado por el presidente, el poder legislativo por la asamblea, en este caso en nuestro país, y por el poder judicial, que está en este caso la fiscalía, está el Consejo de la Judicatura, está la policía, están jueces, fiscales, todos están integrados en lo que es la función judicial. En cuanto a la participación ciudadana se basa en el principio de la soberanía del pueblo. Participación ciudadana, la participación de todo el pueblo. Todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden elegir a sus representantes que se agrupan en partidos políticos. Aquí hay algo bastante sui generis que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Aquí dice todos los ciudadanos mayores de 16 años. Pero obviamente de 16 hasta los 18 años es un voto facultativo. ¿Cómo hablamos de un voto facultativo? Porque obviamente no es obligatorio, no es coercitivo. Eso quiere decir que la persona o el adolescente
que se encuentre dentro de este rango de edad, entre 16 a 18 años, obviamente, si es que desea, puede acercarse a ejercer su derecho de ciudadanía o no puede acercarse, no pasa nada. No obstante, de 18 años hasta los 60 años, ahí sí, obviamente es un voto obligatorio, es obligatorio. Eso quiere decir que todos los ciudadanos, si es que no sufragasen, obviamente van a ser sancionados, tienen que ser sancionados ante la ley. Otra parte fundamental en la separación de poderes, aquí se menciona que obviamente todo Estado moderno existe tres órganos o funciones independientes, como es la función ejecutiva, legislativa y judicial. Pero en el caso del Ecuador, ya habíamos visto que a partir de la Constitución del 2008 se incorporó dos poderes adicionales, que es el Consejo Electoral y también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí estaríamos completos en relación a los cinco poderes. En relación a la Carta Magna que nosotros tenemos, que es nuestra Constitución, la Constitución de la República, la Constitución es el documento legal más importante que rige la vida de un país. No existe otra ley, no existe nada que esté sobre la Constitución. También se le denomina Carta Magna y contiene el modelo de país que nosotros queremos construir. La Constitución o nuestra última Constitución fue aprobada a través de un referéndum por toda la población. En su estructura posee 444 artículos en los cuales se establecen los elementos del Estado, los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales, la organización del Estado y el régimen del buen vivir o summa causa. Eso es lo que establece en nuestra Constitución. De hecho, nuestro Ecuador es el segundo país, luego de Bolivia, en incorporar este saber ancestral que es el summa causa o buen vivir. Vamos a ver en este caso el summa causa o buen vivir, un camino a seguir. La Constitución plantea un gran desafío, que es alcanzar el buen vivir o summa causa. ¿Qué es el summa causa? Es un estado de plenitud y armonía que se logra a través de la satisfacción de las necesidades básicas, la consecución de una vida y muerte digna. Ustedes verán que en la última etapa nuestra ley fue modificada y se aprobó el derecho, por ejemplo, a la eutanasia, que en este caso obviamente se aplica a través de este precepto que es una muerte digna. Cuando una persona obviamente tiene algún tipo de problemas, algún tipo de enfermedad de carácter terminal, puede obviamente optar por este tipo de muerte que es la eutanasia y que es una muerte digna. También dentro de este proceso de summa causa, está establecido una convivencia amorosa y en paz con las otras personas, pero también con la naturaleza. La naturaleza es un sujeto de derechos. La naturaleza tiene un código orgánico de la naturaleza que le protege como tal. Entonces, al ser la naturaleza sujeto de derechos, también tiene determinados reglamentos que obviamente sancionan a la persona que destruya, que dañe, que altere todas las estructuras naturales. El ejercicio de la libertad y la valoración de los unos por los otros como diversos, es otra característica que tenemos de nuestra Constitución, pero al mismo tiempo todos somos iguales. En relación al Estado y la Constitución, no son cosas, pese a que están directamente correlacionadas, son cosas que son totalmente diferentes. Y en ese sentido vamos a ver qué es el Estado y qué es la Constitución. Vamos a ver el Estado y la Constitución. En primera etapa, el Estado, a través de las leyes, las políticas públicas, los bienes y los servicios, debe garantizar y hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos consagrados en la Constitución. La Constitución reconoce la división de poderes entre la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, la electoral, la de transparencia y control social. Aquí tenemos los cinco poderes que detentan nuestro Estado. En el tema judicial es importante señalar que por primera vez en la historia del país, el Estado establece la convivencia de dos sistemas de justicia. Ustedes se habrán escuchado, la justicia indígena y la justicia común que nosotros, o justicia ordinaria que nosotros tenemos. La justicia ordinaria es cuando cualquier persona comete algún delito, alguna contravención, y que si en cualquiera de las materias, sea civil, penal, laboral, lo que sea, obviamente está sujetas a los jueces y fiscales, obviamente determinados en la ley. Pero existe otro tema que es la justicia indígena.
obviamente que son castigados y son sancionados de acuerdo a determinadas costumbres y tradiciones ancestrales. Entonces, en nuestro estado se establecen dos tipos, prácticamente se establecen dos tipos de justicia o dos sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia indígena, las cuales deben coexistir de forma respetuosa, armónica y coordinada en el marco del respeto, sobre todo de qué? De los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Obviamente todos los que están protegiendo al ser o nos cubren por el hecho de ser humanos. En este sentido, obviamente, en ninguna de las dos leyes, al existir este precepto de respeto a los derechos humanos, en ninguna de las dos leyes puede haber la pena capital, que es la pena de muerte, o algún tipo de sanción que les lacere los derechos de cada uno de los ciudadanos. A nivel económico, la Constitución propone un régimen de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de la población a partir de un modelo económico justo y solidario en el que se distribuye equitativamente los beneficios económicos y en el que se preserve sobre todo la naturaleza, que es de ahí de donde tenemos u obtenemos todo lo que los productos para nosotros, para sobrevivir, para supervivir cada uno de nosotros. En cuanto al Estado y también al gobierno, el Estado es una forma de organización social creada en un espacio geográfico determinado, compuesta por un conjunto de instituciones públicas que tienen el poder de organizar la vida económica, social, política de una sociedad a través de un marco jurídico determinado, protegiendo su soberanía y haciendo uso de la fuerza de ser necesario. Ese es el Estado, prácticamente es la parte física. En cuanto a las instancias de gobierno, el Estado ecuatoriano se encuentra organizado territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. De ahí viene, obviamente a partir de la Constitución del 2008 en Montecristi, se establecieron una nueva distribución territorial. Ustedes de pronto han escuchado el COTAD. El COTAD es el Código Orgánico de Organización Territorial. Prácticamente ahí está constituida toda la estructura de cómo van a funcionar cada uno de los territorios y de esa manera obviamente se busca que todos los recursos sean eficientes y lleguen a cada uno de los pobladores a nivel nacional hasta los rincones más escondidos dentro de nuestro territorio. En una primera instancia dice que el Estado ecuatoriano se encuentra o se encontraba organizado territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Dentro del proceso de descentralización, las provincias están organizadas por los GATS. ¿Qué es el GAT? Es Gobierno Autónomo Descentralizado. En este caso, cuando hablamos de provincias, es el GAT provincial, conocidos también como consejos provinciales anteriormente. Los cantones están organizados por GATs locales, conocidos antes como municipios, y las parroquias por GATs parroquiales, conocidos como juntas parroquiales. Estas instituciones, al igual que el Estado Nacional, requieren ser administradas por un gobierno. Este gobierno tiene que ser electo de una forma democrática. Por eso nosotros vamos a las urnas y les damos nuestro voto para poder elegirlos y obviamente que gobiernen, administren todos los recursos que les llegue y obviamente sea en función de toda la sociedad o la comunidad. En cuanto a las funciones del Estado, aquí nosotros podemos ver en esta siguiente infografía, nosotros podemos ver las funciones que tiene nuestro Estado y vamos a ver los tipos de comercio y también vamos a ver. En cuanto a la función ejecutiva, la función ejecutiva es dirigida por el gobierno a través de los ministerios y demás instituciones pertenecientes al gobierno central. Su función es emitir las políticas públicas que rigen la vida de un país. La función ejecutiva directamente está representada por el gobierno y también por los diferentes ministerios e instituciones pertenecientes al gobierno central. En cuanto a la función legislativa, está conformada por la Asamblea Nacional. Su función es elaborar y aprobar leyes, normas y demás regulaciones para la vida de un país. Es la estructura específica en cuanto a la función legislativa. La función judicial comprende el sistema ordinario de justicia con sus diferentes instituciones, tales como los juzgados, la fiscalía y la policía, lo que ya les había mencionado anteriormente. En cuanto a la función electoral, está integrada por el Consejo Nacional Electoral en sus siglas CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE en sus siglas, que se encargan de la organización, dirección y ejecución de los procesos electorales
nuestro país. Y por último tenemos el más importante y en el cual nosotros obviamente estamos integrados todos, que es el Consejo de Transparencia y Control Social. Este nivel está integrado por la Contraloría General del Estado, en sus siglas CGE, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPSCS, la Superintendencia de Bancos y de Compañías y la Defensoría del Pueblo. Su función es controlar el funcionamiento de las entidades del sector público y el servicio privado, promover la participación ciudadana y combatir a las actividades relacionadas a la corrupción. Eso es las funciones principales en cuanto al nivel de transparencia y control social. Eso en cuanto a los cinco poderes, al poder que tiene nuestro Estado en la actualidad. Ahora, para que todas estas autoridades obviamente puedan administrar efectivamente todos estos estamentos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro Estado, tienen que llegar por algún motivo. Y para eso está el ejercicio de la ciudadanía. Y para ello vamos a ver en primera instancia qué es la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ejercer el derecho a la democracia, ¿no es cierto? ¿Cómo ejercemos el derecho a la democracia? A través del voto. Pero no solamente es a través del voto y más adelante en las próximas clases nosotros ya hemos de ver cuáles son las responsabilidades en función de esta democracia y en función también de la ciudadanía. Pero en esta característica, en esta etapa, vamos a ver el ejercicio de la ciudadanía y qué es la ciudadanía en primera instancia. El concepto de ciudadanía surgió en la antigua Grecia hacia el siglo V antes de Cristo, al igual que el concepto de democracia. De hecho, se originaron a la par. Este término fue retomado en Francia durante el siglo XVIII, en primer lugar para referirse a las personas que vivían en las ciudades y luego en la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano en el año de 1789. Hoy la palabra ciudadano hace referencia a las personas que nacen y viven en un territorio determinado y que tienen como característica común su pertenencia a ese espacio organizado, como puede ser un país donde adquieren derechos, pero también tenemos nosotros obligaciones. El Estado, del Estado nos asisten determinados derechos, pero nosotros también tenemos que dar nuestra contraparte, que son nuestras obligaciones. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Pagar los impuestos, desarrollar actividades lícitas, tener todo al día en función de lo que nos solicita el Estado, las actividades. Ahí obviamente estamos aplicando o estamos ejerciendo obviamente también nuestro derecho en función de las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos hacia nuestro Estado. En cuanto a la evolución histórica del concepto de ciudadanía, antes la ciudadanía era una condición exclusiva para ciertas personas. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 1830 establecía lo siguiente. Recordemos que la Constitución de 1830 fue proclamada justamente en la ciudad de Riobamba, en el año de 1830. Y desde ahí ha existido una serie de evoluciones constitucionales. ¿A qué me refiero con evoluciones constitucionales? Una serie de cambios, de modificaciones, hasta llegar a la constitución que tenemos en la actualidad. Porque sería ilógico, por ejemplo, que apliquemos unas leyes, obviamente, que fueron buenas, que fueron efectivas en el año de 1830, pero acá en el año 2024, obviamente estas dejaron de ser efectivas. Por ejemplo, había grandes vacíos y grandes laceraciones en función de la inclusión de todas las personas. En la Constitución de 1830, en el artículo 12, determina que para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía se requiere, en primer lugar, ser casado. Si no era casado, no era ciudadano ecuatoriano. O mayor de 22 años. Si no es casado y peor es menor a 22 años, tampoco era considerado ciudadano. Tener una propiedad raíz, peor aún, si es que ustedes no tenían, no les heredaban los padres, prácticamente nadie hubiese sido ciudadano. Valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil, también sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero, y peor aún,
de saber leer y escribir. Recordemos que hasta 1830 prácticamente salíamos de todo un proceso de dominación de los españoles y los españoles obviamente era lo peor, era un sacrilegio que un esclavo, que un indígena, que un campesino, incluso que la mujer, obviamente sepa leer y escribir, que coja un libro, que sepa leer, era totalmente un sacrilegio. Y dentro de esas características también le apoyó la Iglesia Católica. Entonces son cosas bastante negativas que se dieron. Entonces, si nosotros aplicamos este artículo 12 de la primera Constitución del Ecuador, prácticamente nadie fuera ciudadanos. Todo el mundo estaría fuera de ser ciudadanos. Entonces, pero no, se fue pensando y se fue analizando hasta lograr lo que nosotros tenemos, los beneficios que tenemos de nuestra Constitución. En este sentido, haciendo hincapié en el artículo 12, quedaban fuera las mujeres, los niños y niñas, los indígenas, los afrodescendientes, los extranjeros y los pobres. La Constitución actual, por el contrario, reconoce como ciudadanos y ciudadanas a todas las personas nacidas en el Ecuador, sin distinción de sexo, edad, etnia, cultura, residencia o condición económica. Los extranjeros que viven, incluso esto es importante, los extranjeros que viven en el Ecuador, aunque no son ciudadanos ecuatorianos, tienen los mismos derechos y deberes. Si lo desean, pueden adquirir la doble ciudadanía, si es que así lo desean. Esto es la doble nacionalidad ecuatoriana sin perder la de su país de origen, es decir, pueden tener doble nacionalidad. Esa es una de las características fundamentales. Para terminar, tenemos la ciudadanía responsable. La ciudadanía responsable es uno de los documentos, de hecho, la ciudadanía es más que un documento de identidad que otorga derechos. Ser ciudadano ecuatoriano implica el cumplimiento de leyes, lo que significa ejercer una ciudadanía responsable que respete a los demás que están en las mismas condiciones de ciudadanos y de seres humanos. En cuanto a la ciudadanía e integración regional, Ecuador es un país que promueve el buen vivir como marco transversal de sus cuerpos legales, leyes, ordenanzas, mandatos, entre otras estructuras dirimentes. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir existen 12 objetivos que buscan organizar una ciudadanía integradora que permita la participación en procesos de unificación tanto nacional como también internacional. En este sentido, Ecuador plantea que a partir del masivo flujo migratorio desde el país a inicios del siglo XX es necesario crear políticas que permitan integrar al migrante en la sociedad. Es así que dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el objetivo 2 busca textualmente aspirar a la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. De esta forma, con el objetivo 2.7 se intenta garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de personas en situación de movilidad humana, así como sus diversos tipos de familias. Es decir, que se busca, entre otras cosas, el generar a partir de los procesos migratorios una ciudadanía integradora, tanto nacional, regional y también internacional. En cuanto a la ciudadanía universal, este concepto aparece con la Declaratoria de los Derechos Humanos en el año de 1948, que establece que se deben respetar los derechos que tiene toda persona por el simple hecho de ser seres humanos, más allá de una pertenencia a un Estado o un país determinado. La ciudadanía universal garantiza a las personas que viajan de un país a otro el ejercicio de sus derechos humanos en su lugar de destino. Es decir, no serán discriminados por ser de otro país o hablar otro idioma y accederán a empleos, a educación, a salud, a vivienda, entre otros derechos establecidos de nuestra Constitución. En Ecuador, los extranjeros tienen las mismas oportunidades que los ecuatorianos y es uno de los países cuya legislación respete el concepto de ciudadanía universal en los procedimientos de ingreso al territorio, concesión de residencias o naturalización por algún tipo de actividad relevante que hayan desarrollado en el país. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen todo el material pertinente para el desarrollo de la presente actividad, de la tarea que ustedes tienen. Que tengan una feliz noche. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, un fuerte abrazo.